buenas tardes, amigos, amigas. Aquí estamos nuevamente con mi amiga Rita, dispuestos a una nueva tarde de conversación. Esta tercera temporada le tenemos una pequeña sorpresa. Sí. Cada vez estaremos contando con algún amigo o amiga invitada. Hoy nos acompaña Daniel. Él sabe mucho, así es que queremos que mucho de lo que él sabe lo comparta también con nosotras y con ustedes. Así es. Nosotros estamos empezando entonces nuestra tercera temporada y también agradecemos a todos que nos han escrito, que han puesto sus comentarios y también nos encuentran en Facebook e Instagram. Así que visitemos las redes sociales para que podamos también estar en contacto. Y estamos contentas con ella, porque Daniel nos acompaña hoy, ¿cierto? Sí. Así que vamos a empezar nuestro tema hoy día. ¿Cómo se llama? El tema de hoy tiene que ver cómo nosotros enfrentamos el miedo cuando tenemos un caos en nuestra vida. Bueno, si ustedes se fijaron, el título de esta temporada tiene que ver con caos. Sí. Distintas formas como el caos llega a nuestra vida. Y hoy vamos a comenzar con un personaje que se llama Josué. Josué. Muy conocido, ¿cierto? Bien conocido. Bien, el tema aquí nos vamos a ubicar en la parte geográfica y vamos a ver el mapita cortito que se va a exponer en este momento y vamos a observar cómo es la topografía de Israel o la tierra prometida en ese tiempo, ¿no es cierto? La tierra de Canaán, y vemos cómo sube y después baja a una planicie donde está el río Jordán, el mar de Galilea, como también el mar Muerto, y enseguida, ¿no es cierto?, sigue hacia el resto de la geografía. Pero también destacamos cómo esta tierra tiene una montaña, una cantidad de montañas o montes que están como paralelos hacia el río, hacia el mar Mediterráneo. Y ese era el lugar donde ellos tenían que ingresar para poder tomar esa tierra y instalar ahí cada una de las tribus que existían. ¿Sí? Entonces, aquí ocurre una situación, ¿cierto? Moisés tiene a todo un equipo, manda 2 espías, dentro de esos 2 espías solamente 2 son fieles a Dios, y esos 2 espías, ¿qué le pasó a esos 2 espías para Moisés, a Aarón, cuando iban a tomar la tierra prometida? Bueno, hay que recordar que ellos vienen viajando desde Egipto, ¿no es cierto? Han llegado a las puertas de Canaán y consideran que conviene ir a revisar la tierra en la que van a entrar, a la que van a conquistar. Por lo tanto, escogen un representante por familia o tribu y les encomiendan que vayan a buscar el lugar, vayan a revisar y traigan nuevamente la información que ellos necesitan. Estuvieron 40 días allá en Canaán viajando. Ellos recorrieron buena parte del territorio. Son 40 días. Y todos los días caminando y observando y cuidándose de que no los reconocieran. Pero lograron traer muestras, frutas, resultados. Llegaron con los racimos de uva, los dátiles, vieron que la tierra era buena, dieron la información. Pero de los 12, 10 vieron la parte negativa. Consideraron que eran los habitantes muy altos, sintieron que iban a ser pisados como langosta, desanimaron al pueblo, el pueblo se rebeló, Josué y Caleb se levantaron para defender la posición de Dios, ¿no es cierto? No tenemos que entrar, el Señor nos dio la bendición, esta tierra va a ser nuestra, pero ya se habían desbandado, estaban quejándose. Y si ustedes van ahí a Números capítulo 14, versículos 6 al 10, el pueblo, cuando terminó de escuchar a Caleb y a Josué, decidieron apedrearlos. No querían escucharlos más. Estaban desanimados ya a esa altura. A pesar de que ellos le mostraron lo mejor de la tierra, no. Ellos no quisieron escuchar y la intención fue apedrearlos, o sea, matar.
¿no es cierto? Y ahí Josué quedó con mucho temor, vio lo que podía pasar en el pueblo y vio que la vida era muy frágil si caía en manos de ellos. Y ese temor persistió a pesar de los años en que ayudó a Moisés. Él nunca olvidó esa situación. Frente a ese caos, entonces se presenta, ¿no es cierto?, el temor, miedo de perder la vida. El temor, el miedo de perder la vida en las manos de aquellos que están siendo dirigidos por ellos, por Moisés y él, que es el ayudante, y Aarón. Entonces, de ahí queda un temor, pero un temor a su propio pueblo. Qué impresionante, Aida, ¿no? Sí, y me imagino que un sabor muy amargo, porque ellos han venido cuidándolos, guiándolos de distintas formas, y viene esta reacción, prácticamente Es una traición. Claro, un sabor amargo. Y una traición a matar, Sí, a morir. Y el pueblo, me imagino yo, una gran cantidad de gente. Sí, no eran ni 5 ni 10. O sea que no eran ni 5 ni 10 piedras, eran muchas piedras que tenían. Entonces, como una decepción muy grande. Así es. ¿Y tú crees que este grupo hablaría bien de ellos o hablaría mal? Bueno, parece que antes hemos hablado de lo bueno que eran para criticar y murmurar y quejarse constantemente, a pesar de que el Señor recién, sí, lo hemos conversado antes, Sí. A pesar de que ellos ven el día anterior, por decirlo de alguna manera, la mano del Señor, al otro día ya nos estamos quejando y están reclamando y olvidándose de cómo el Señor los ha cuidado. Así es. Ahí, ahora Josué lo conocía bien, sí, igual había un claro. temor, ¿no es cierto?, al desprestigio social de forma Sí. permanente, porque no creo que hayan hablado muy bien de Josué y de Caleb. Sí. No creo. Pero antes habían Sí, hablado querían- mal de Moisés. Josué estaba al lado, no le tocaba directamente a él. Pero ahora... Pero ya había visto la reacción, sí, ya la la forma, conocía. Sí, conocer. Y aquí surge un miedo al desprestigio sí. Y que social. duele. Y duele eso. Eso duele mucho. Duele. Claro. Verdad o mentira lo que digan, pero duele. Exactamente. Y otro desafío grande que tuvo Josué fue reemplazar a un gran líder. Claro. Un líder como Moisés, ¿no es Sí. cierto?, que llevó al pueblo en momentos muy definidos, como por ejemplo durante las 10 plagas de Egipto, como también en forma posterior el cruce del Mar Rojo y bueno, tantas otras cosas más, el agua en el desierto, el maná, Sí. haber armado el santuario y tantas otras cosas más, un líder pero extraordinario. Sí. Y de hecho la Biblia también lo tiene catalogado de esa manera. Moisés es un gran líder y los fariseos también decían, nosotros somos hijos de Abraham, nosotros somos hijos de Moisés, él es nuestro, quien nos guía. Y ese era un segundo, un tercero, cuarto miedo que podía haber enfrentado Josué, porque Josué, ¿no es cierto?, tenía que reemplazar este gran liderazgo. ¿Cómo él iba a ser líder? Iba a tener, digamos, la magnitud de este líder Moisés. Era otro miedo. Bueno, ese es otro temor que surge. El hecho de que todos reconocen a Moisés como el gran líder. Y tener que reemplazar a un líder de esa envergadura, de esa estatura, es muy complicado, es muy difícil. En el sentido de quién soy yo para reemplazar a alguien que tiene un recorrido de 40 años con el pueblo, que formó ese pueblo, que legisló ese pueblo, que bendijo ese pueblo y que gracias a él se logró todo lo que el Señor esperaba para su pueblo. ¿Y cómo ponernos a la altura de él? Uno se siente muy, muy chico al lado, y eso le pasó a Josué. Ese fue uno de sus temores. Y los que nos escuchan saben lo que significa reemplazar a alguien que tiene un prestigio inmenso, que tiene un recorrido, que de alguna manera no hay forma de igualarlo. Pero ese miedo a no llegar al nivel que se requiere, muchas veces paraliza. Y eso hace surgir también un miedo, un temor al fracaso. Yo no soy capaz de hacer lo que hizo este otro líder.
Y uno empieza a sentir el fracaso antes de que aparezca Antes o que de se asome en el horizonte. Entonces, son muchos temores que surgen, especialmente le surgen a Josué. Y que son comunes, son los mismos temores que nos surgen a nosotros en el día a día, en las actividades que realizamos. Tenemos que enfrentarnos con cada uno de estos miedos en distintos grados posiblemente. Y tenemos que aprender a escuchar lo que Dios le dijo a Josué. Exactamente. Acotar que hasta Moisés se cuestionó cómo podré yo dirigir a este pueblo tan grande. Al principio, sí. Claro, hasta él mismo dijo, esta tarea es muy grande. ¿Cuánto más Josué? Era grande porque había que tomar el pueblo, había que tomar la tierra y había que instalar cada una, distribuir la tierra, ¿no es cierto?, a cada una de las tribus. Entonces, no era una empresa pequeña, sino que era inmensa. Sí, estaba pensando mientras hablaba Daniel que nosotros tenemos una expresión muy, muy coloquial cuando dice, no, si la vara la dejo muy alta. Exactamente. Muy alta. Entonces ya uno dice ya, ¿cómo voy a llegar allá? Sí. ¿Cómo voy a llegar allá? Y esos desafíos son muy habituales hoy en día. Así es. Son muy... Y en diferentes áreas. En diferentes áreas. Ahora, la sociedad no tiene ningún tipo de misericordia cuando hay un cambio de líderes. No lo tiene. No, porque empiezan inmediatamente las comparaciones. Sí. Entonces, que entra ya entra con un pie atrás, digamos, en el sentido que entra con mucha presión, con mucho temor, ¿no es cierto? Sí. Porque lo que más duele son las críticas que empiezan a surgir en los demás. O sea, aquí tenemos varios caos que está enfrentando Josué, ¿no es cierto? Con la muerte de Moisés, el hecho de llevar adelante esta gran empresa, el hecho de reemplazar un líder muy destacado, y también un pueblo que no era muy obediente, era medio rebelde, eran capaces de matar a sus propios líderes. Exactamente. ¿Cierto? Pero, y aquí nosotros nos preguntamos, ¿cómo nosotros podríamos enfrentar estos caos que se presentan en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Cuál es la fortaleza que encontró Josué y cuál es la fortaleza que nosotros podemos encontrar para poder enfrentar estos caos que diariamente nosotros tenemos en nuestra vida? Es importante que, a pesar de los temores de Josué, Josué tenía un cheque en blanco de parte de Dios. Si ustedes van ahí a Josué capítulo 1, versículo 5, voy a darme la libertad de leerlo, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te voy a desamparar. Por lo tanto, esfuérzate, anímate, sé valiente, porque tú vas a repartir. A ti te toca ahora. Y en la vida muchas veces de repente nos toca a nosotros tomar la batuta en alguna cosa, en alguna actividad, o en la familia, o en la sociedad. Y no hay que achicarse. No hay que achicarse porque es verdad, hay líderes que nadie puede alcanzarlos. Pero si el Señor nos da la posibilidad de servirle, de trabajar para el bien de otros, nosotros tenemos que ir adelante con la plena confianza con que Josué atesoró este mandato del Señor. El Señor es bueno. Cuando nos pide algo, nos capacita y nos da todas las herramientas necesarias para ir adelante. Y más adelante vuelve a enfatizar la misma idea. Ahora yo leo Josué 1:7. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidarte a hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. A mí me llama mucho la atención, y lo hemos comentado otras veces, que en la Biblia, en varias partes, en el Antiguo y el Nuevo Testamento, se repite esa idea de esforzarnos y ser valientes, no achicarnos, como decía Daniel. Porque en una parte igual dice: no tenemos espíritu de cobardía, el Señor nos manda a ser valientes, es una orden. ¿Y valiente en qué sentido? A veces fácilmente atribuimos que es ir a pelear físicamente, contender con otros, y a veces ser valiente es conservar la fe.
es caminar o haciendo lo que Dios nos dice con fe, porque las horas del Señor a veces son muy extrañas en algunos casos, difíciles, como lo que tenía que hacer Josué. Entonces ser valiente es conservar la fe para mí. Así es. Este esfuerzo, esta valentía tiene un propósito. Como tú decías, no es para ir a pelear en forma física con la persona, ¿no? Aunque a Josué le tocó también eso. Sin embargo, en el caso nuestro, tiene un propósito ser valiente. Dicho de otra manera, la misma idea, a veces conservar la fe es un acto de valentía, porque todo es adverso, todo lo que nos rodea nos dice como que, bueno, ¿y por qué estás creyendo? Ahí es un acto de fe, es un acto de valentía. Así es. En el caso de Josué, ¿no es cierto? Específicamente le dice, para que tú guardes la palabra, para que tú guardes la ley, para que tú guardes y que esté de mañana, de tarde, de noche, tú estés meditando y que tu boca hable, dice, acerca de esto que tú meditas, que es la palabra del Señor. Para nosotros es la palabra del Señor. Sí. A veces uno termina hablando de cualquier cosa y que no te lo... Ahí hay un punto importante. A Josué se le dice que su fortaleza crecerá en la medida en que él se apegue a la orientación de Dios. Y es interesante que esa orientación se le dio a los reyes, a los sacerdotes y a los profetas. En la medida en que ustedes se apeguen a lo que yo les he pedido, a lo que yo les he enseñado, ustedes serán fortalecidos, adquirirán toda la fuerza necesaria para ir adelante en este proyecto que es el plan de salvación del Señor para nosotros. Muy interesante. Me acordaba en este momento que también el pueblo le dijo a Josué, mira, nosotros te vamos a obedecer, siempre y cuando tú seas uno con Dios, así como Moisés fue con Dios. ¿Cierto? Sí, ahí eso aparece en Josué 1:16, si no me equivoco, que el pueblo se dio cuenta que Josué tenía temor. Y le dicen, mira, mándanos nomás, nosotros vamos a hacerte caso en todo, no tengas miedo, desconfía, no te vamos a hacer nada, pero te vamos a pedir una sola cosa: asegúrate de que Dios está contigo. En otras palabras, esfuérzate para estar siempre en la presencia de Dios. Eso nos dará la fuerza para ir adelante. Que es lo mismo que destacaba Aida, ¿no es cierto? Sí. Mantener la fe. Sí. Tener la fe frente a los demás. Y tener la palabra del Señor en nuestra mente en forma permanente. Además que de esa forma, él se aseguraba de que no se le fueran los mos a la cabeza. Sí. Porque es muy fácil para el ser humano sentirse que es autosuficiente. Claro, entonces se le atribuyen a él, sí, ¿no es cierto? Entonces ir las conquistas. Sí, de día y de noche meditarás en mí, para que sepas que soy yo el que te estoy ayudando, no es por tu fuerza ni por tu poder. Así. Excelente tema. Frente al caos, entonces, nosotros tenemos un gran consejo que encontramos aquí en la historia de Josué. Estamos contentos que hayas estado con nosotros hoy día, Daniel, y te invitamos para el próximo. Sí, para que estés con nosotros también el segundo tema que tenemos para conversar. Recalcar, Rita, quizás, de esto que vivió Josué, ¿cuánto hay para nosotros hoy en día? Para nosotros, bueno, yo creo que lo más importante es que frente a cualquier tipo de caos que tengamos en nuestra vida, lo más importante, ¿no es cierto?, es que nos aferremos de Dios, así como ha dicho Aida, como ha dicho Daniel, y como también lo dice la palabra del Señor, Dios nos puede mantener firmes frente al caos. Eso. Y no tengamos duda. Así es. Nos vemos entonces en la próxima exposición que tendremos, que también habla del caos. Oh, sí, habla del caos. Y tiene que ver con la opresión. ¿Alguna vez se han sentido oprimidos? ¿Sí? ¿Alguien más se habrá sentido oprimido? Bueno, el próximo tema tiene que ver con la opresión. Nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien. Adiós.